vamos a ver qué función tiene el espíritu profético en esta, o cuál es la acción, o cuál es el papel que juega el espíritu profético en esta función del Espíritu Santo. Cuando hablamos de espíritu profético, sencillamente hablamos de una de las manifestaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es profético en toda su dimensión, porque el Espíritu Santo siempre habla. Dice, oiga la iglesia lo que el Espíritu dice, oiga la voz del Espíritu a la iglesia. El Espíritu Santo siempre habla. El Espíritu Santo siempre revela. El Espíritu Santo siempre nos muestra lo que ha de ocurrir. Entonces vamos a hablar sobre el espíritu profético como elemento determinante para la restauración integral de los últimos tiempos. Bueno, vamos a ir a Malaquías, capítulo 4, verso 4 al 6. Si usted lo tiene en la Biblia. Lo de la garganta no es la garganta, es espiritual, pero en el nombre de Jesús no me voy a callar. Yo sé cuándo es natural y cuándo es espiritual. Bien, entonces Malaquías 4, 4 al 6 dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo. Fíjese que yo puse ahí como realzado Moisés y Elías, y ya vamos a ver por qué. Al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver, y esto lo puse subrayado también o realzado en amarillo, él, refiriéndose al profeta Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Y mire qué importante el último verso, que es lo que Dios dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En otras palabras, el Señor está diciendo que si el corazón de los hijos no se vuelve a los padres, y si el corazón de los padres no se vuelve a los hijos, el Señor tendrá que herir de nuevo la tierra con maldición. La tierra fue maldita ya una vez cuando Adán pecó y dijo, maldita será la tierra por tu causa, ahora solamente habrá espinos y abrojos, ¿verdad? Pues ahora Dios está diciendo a través del profeta Malaquías que si no se vuelve el corazón de los hijos a los padres y los padres a los hijos, entonces Él tendrá que herir de nuevo la tierra con maldición. Pero antes de eso, el profeta está diciendo o hablando de dos cosas que tenemos que acordarnos. Uno, la ley de Moisés, y luego está hablando que él va a enviar al profeta Elías. Aquí tenemos la ley y los profetas juntos. Vamos a seguir. ¿Por qué habla del profeta Elías? Al cual él dice que él enviará para que haga volver el corazón de los hijos a los padres y los padres a los hijos. Primera de Reyes, capítulo 18, versos 36 y 37 nos dice, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Esto es Elías quien lo está diciendo. Y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Aquí está Elías enfrentándose a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, los falsos profetas, los profetas que no eran de Dios. Y sabemos que él ofrece un holocausto, que hubo una confrontación, un reto, que Elías primero arregla el altar que estaba arruinado, pone 12 piedras y dice que aún pone agua en la zanja del altar. Y él le pide a Dios, reta a Dios que descienda con fuego para consumir el holocausto.
el pueblo de Israel estaba entre dos pensamientos, que si Baal era Dios o que si Jehová era Dios. Estaban confundidos. Por un lado, los profetas de Baal, los profetas de Acera decían que Baal era Dios. Y por el otro lado, Elías está diciendo que Jehová es Dios. Y entonces tienen un reto, un enfrentamiento, y a quien le respondiera su Dios, ese sería Dios de verdad. Y ya sabemos qué fue lo que ocurrió, que Dios respondió, Jehová respondió con fuego, consumió el holocausto, y entonces el pueblo volvió su corazón a Dios y fueron degollados los profetas de Acera, los profetas de Baal. Subrayé donde Elías le dice, para que sepan, oh Jehová, que eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. O sea que una de las cosas que Dios hace es volver el corazón de los hombres a sí mismo. La escritura dice, atráeme y en pos de ti correremos. Atráenos y en pos de ti correremos. O sea, la voluntad de Dios es que nosotros seamos atraídos a su corazón. Pero cuando hay dureza en el corazón del pueblo, muchas veces Dios tiene que enviar la unción profética, un ministerio profético, o usar una iglesia profética que sea confrontativa, que toque el corazón de Dios para que Dios responda y el pueblo tenga que volverse a Jehová. ¿Qué era lo que Elías tenía? Elías era un apasionado de Dios. Él era un siervo de Dios que lo amaba apasionadamente. Elías había hecho milagros, pero él amaba a Dios, era muy radical, yo diría. Inclusive era tan radical, él era tan celoso de la obra de Dios que hasta creía que él era el único santo, yo creo, ¿verdad? De tanto que amaba a Dios. Dice, solo yo he quedado. Y no, habían 7,000 más, ¿verdad? Pero él se creía que era el único, de tanto que él amaba a Dios. No se daba cuenta que había otros. Pero ese amor, esa pasión de Elías por Dios tocó el corazón de Dios para que él pudiera responder y que el corazón del pueblo se volviera a Dios. Y esa es una característica que tienen los profetas o los ministerios proféticos. Son apasionados por Dios, son radicales, son confrontativos, a veces hasta exagerados, ¿verdad? Pero lo que ellos hacen y lo que dicen en su obediencia a hacer las locuras que Dios les dice, hacen que el pueblo o la gente de duro corazón tengan que reconocer que Jehová es Dios y vuelvan su corazón al Señor. Por eso es importante en este tiempo, y vamos a entender qué es lo que es el espíritu de Elías o el espíritu profético, en este tiempo en que mucha gente ha endurecido su corazón. Muchos están en pos de sus propios caminos. Nosotros vemos, oímos, es terrible lo que se escucha, ¿verdad? Hombres casándose con hombres legalmente, hombres que ya no les caben más aretes en el labio, en la oreja, mujeres con aretes en el clítoris, en el ombligo, hay tanta perversión, tanto se ha alejado el corazón del hombre de Dios, que Dios tendrá que enviar el espíritu de Elías para que se vuelva el corazón de los hijos al Padre antes de que él vuelva a herir la tierra con maldición. Entonces estamos viendo aquí nada más el antecedente, vamos a decir. El mensaje de Elías fue siempre confrontativo. Primera de Reyes 18:21. Él le dice a la gente, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Hay una diferencia entre un ministro profético o un profeta y un pastor, ¿verdad? En una iglesia, el pastor soba a la ovejita. El pastor le saca las pulguitas a la ovejita y le limpia la lana, y aunque vienen bien revolcadas y bien enlodadas, las abraza y las baña, ¿verdad? Pero el profeta no, ¿qué dice el profeta? La puerta está abierta, el que se quiera ir que se vaya y el que quiera quedarse que se quede. No digo que sea bueno, pero normalmente son como Elías. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, pues id en pos de él. Aquí no queremos medias tintas, aquí o es frío o es caliente, pero tibios no queremos. Aquí no hay tonos grises. Ese era el mensaje de Elías. Defínase con quién va a estar. Y eso era, pero de alguna manera ese era su llamado. O sea, ese era su ministerio. Si alguien que no es ese su llamado lo quiere hacer, no le va a funcionar. Esto es por la unción y por la guianza del Espíritu y conforme al llamado de Dios para cada quien.
Inclusive Juan el Bautista, él fue confrontativo con su mensaje, y no en sí porque fuera malo lo que estaba haciendo o porque era de juicio, sino que Juan fue llamado precisamente para hacer eso, para llamar al pueblo al arrepentimiento, para prepararle el camino al Señor. Y él hizo lo que se le encomendó. Vamos a ver la cronología, porque fíjese que decía en el primer verso, dice que yo envíe, voy a retroceder al primero. Malaquías 4 del 4 al 6, dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Pero Malaquías fue el último profeta del antiguo, en lo que es Antiguo Testamento de la Escritura, aunque ya hemos hablado que Juan el Bautista fue un profeta del Antiguo Pacto, por cuanto todavía no se había sellado el nuevo pacto con la sangre del Cordero. Pero en nuestra Biblia, donde usted separa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el último profeta que vemos es Malaquías, y luego vienen 450 años de silencio hasta que aparezca Juan el Bautista. Entonces, si Malaquías es el último, ¿verdad?, del Antiguo Pacto o del Antiguo Testamento, ¿cómo es que el Señor está diciendo yo envío al profeta Elías, si Elías hace rato estuvo y hace rato se lo llevó un torbellino y vinieron los carros de fuego y hace tiempo ocurrió? ¿Por qué está hablando así el profeta Malaquías si ya había ocurrido? Entonces vamos a ver. Elías, en la confrontación que hizo Elías con Israel, lo que acabamos de leer en Primera de Reyes, fue 910 años antes de Cristo. Malaquías, cuando profetiza que viene el espíritu de Elías, fue 397 años antes de Cristo. O sea que esto fue como 500 años después, más o menos. Y sin embargo está hablando de que va a venir Elías, pero Elías ya vino y se fue. Juan el Bautista confronta a Israel 30 años después del nacimiento de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Juan el Bautista aquí? Porque creemos que Malaquías está profetizando de Juan el Bautista. No está hablando, Malaquías no está hablando del Elías que conocimos, que ya partió, que fue levantado, sino que está profetizando sobre Juan el Bautista. Vamos a ver por qué creemos que está profetizando sobre Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versos 16 y 17. Está hablando de Juan. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Quién lo hará? Juan el Bautista. E irá delante de él, ¿delante de quién? Del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces aquí vemos todos los elementos de los cuales profetizó Malaquías. Dice que vendrá o irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Entonces, ¿de quién estaba profetizando Malaquías cuando decía que iba a enviar a Elías? De Juan el Bautista. Ok. Malaquías 3:1, regreso, dice: he aquí, yo envío mi mensajero. De hecho, mensajero en hebreo es Malacai. Por eso Malaquías se llama así, que quiere decir mensajero. El cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el que preparó el camino delante del Señor? Juan el Bautista. ¿Quién fue el mensajero enviado para proclamar arrepentimiento antes de la venida del Señor? Juan el Bautista. Entonces, cuando Malaquías en el capítulo 3 está profetizando del mensajero, está hablando de Juan el Bautista. Veamos la profecía que está en Malaquías 3:1. Aquí la vemos en Mateo 11, 10 al 14, cumplida. Gracias, Señor. Porque este es de quien está escrito: he aquí,
yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Son las mismas palabras que acabamos de leer en Malaquías 3:1, ¿cierto? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Aquí me voy a parar un momentito para varios puntos. Número 1, aquí en Mateo 11, 10 al 14 se confirma que Juan el Bautista es aquel del cual profetizó Malaquías en Malaquías 3:1. Número 2, ya habíamos hablado que de los nacidos de mujer o de voluntad de carne, de varón o de mujer, Juan es el más grande, es el mayor. De hecho, tuvo una misión profética muy importante, que era preparar el camino del Señor. Pero él no es todavía de los del reino. Por eso dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, de los del reino de los cielos está hablando cuando Jesús ya resucitó y el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Ya nosotros somos del reino. Él todavía no es del reino. Por eso dice que el más pequeño en el reino de los cielos, o sea, el más chiquito, el más bebecito, el más insignificante de los que ha sido lleno del Espíritu Santo y vive en el reino, para el reino, en el cuerpo de Cristo, injertado, sin denominación en el corazón. Ese es más grande que Juan, aunque Juan fue el más grande de los profetas. Y el otro punto que quiero hacer énfasis aquí, donde dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí yo quiero establecer un punto y probablemente va a sonarle contrario a lo que ha aprendido durante toda su vida de cristiano. Pero desde que yo leí ese verso no me hizo sentido, porque el reino de los cielos no se puede tomar por violencia. La palabra me dice a mí en diferentes partes que el reino de los cielos lo heredan los mansos. Entonces, lo que yo vi al buscar, porque no me hacía sentido y le pedí revelación al Señor y fui a buscarlo en la Escritura, está hablando más bien de que los violentos, refiriéndose a los malos, no los violentos nosotros, hijos de Dios, los malos están arrebatando las cosas, las bendiciones del reino que le deberían de pertenecer a los hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque nosotros no estamos heredando lo que nos pertenece. El reino de los cielos es una herencia para los hijos de Dios que caminan como hijos. Entonces, los violentos lo arrebatan, pero los hijos lo heredan. Si usted es hijo de Dios, le pertenece lo que es de su padre. Amén. Todo lo que es de papá me pertenece a mí como hijo. Entonces, como hijo, yo no tengo que ir violentamente a arrebatar lo que me pertenece, ¿sí o no? Todos aquí, los que son papás, ¿verdad que su hijo no tiene que ir a arrebatarle por la fuerza la comida? Porque es de él, si es de su hijo, usted trabaja para su hijo. Entonces, nosotros como hijos tenemos derecho a toda la herencia del reino, todo el reino, todo lo del reino es nuestro. Nos pertenece, es nuestra herencia. No tenemos por qué tomarlo por la fuerza. Los malos lo quieren tomar con la fuerza y arrebatarnos lo que nos pertenece a nosotros como hijos. Cuando usted le compra a su hijo un carrito, y viene alguien de allí de la calle y quiere quitarle el carrito y se lo quiere quitar por la fuerza, violentamente, ¿verdad? Pero su hijo no tiene que arrebatarlo por la fuerza si usted se lo compró, es de él. Simplemente lo toma, lo hereda, es suyo. Amén. Entonces ese es un punto muy importante, porque sobre ese punto se han hecho muchas doctrinas erróneamente, con un fundamento que no es correcto, porque contradice nuestra condición de hijos. Los hijos heredamos todo lo que es del reino. Y entonces dice pues que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y el último párrafo, y si queréis recibirlo, ¿a quién? A Juan.
Él es aquel Elías que había de venir. O sea que Jesús mismo está confirmando que el Elías que había de venir, del cual habló Malaquías, es Juan el Bautista. Él con su boca lo está declarando. ¿Estamos bien hasta ahí, verdad? Bueno, no me vayan a dormir. Vamos a ver la comparación entre Elías y Juan. ¿Sabe que conocimos a un pastor, profeta australiano, que dice que él tiene allí en el púlpito una pistolita de agua y cuando se les quieren dormir, pues les tiras? Bueno, vamos a ver la correlación entre Elías y Juan. No, aquí cuando se me duermen y quedan con la boca abierta, les voy a tirar bolitas de papel. Ah, bueno. Elías y Juan, ambos fueron profetas, estamos de acuerdo, ¿verdad? Elías y Juan el Bautista, ambos fueron profetas. Ambos vivieron en el desierto, ¿sí? Bueno, vistieron, allí dice piel de camello, pero estábamos revisando bien y dice realmente que sus vestidos eran hechos con pelo de camello. En realidad no era con la piel del camello, sino que era con pelo de camello, o sea que pudieron haber sido tejidos de piel, del pelo del camello. Y fueron alimentados por la naturaleza. A Elías lo alimentaron cuervos y Juan comía langostas y miel silvestre. Langostas no a la termidor, ¿verdad? Sino chachalacas, de las que se comen las hortalizas y los sembradillos o el maíz. El mensaje de ambos fue muy confrontativo y siempre fue un llamado al arrepentimiento, a volverse de sus caminos perversos al Señor. Los dos tuvieron el mismo mensaje, ¿verdad? Y ambos, tanto Elías como Juan, fueron perseguidos por el mismo espíritu. El espíritu de Jezabel, pero hago un énfasis, el espíritu de Jezabel no es una mujer, ni tiene necesariamente que operar a través de una mujer. Yo he visto espíritu de Jezabel operando a través de varones también. Puede usar a ambos, a una mujer o a un varón. El espíritu no tiene sexo, entonces puede usar a cualquiera de los dos. En el caso de ellos, de Elías, pues ese espíritu utilizó a Jezabel, la esposa de Acab, para amedrentarlo. Y en el caso de Juan el Bautista, usó a Herodías, la mujer de Herodes, para pedir la cabeza de Juan y para perseguirlo. Pero ambos fueron perseguidos por el mismo espíritu. Y una nota al margen, el ministerio profético, el espíritu profético es perseguido por el espíritu de Jezabel, porque el espíritu de Jezabel lo que persigue es nulificar o apagar o acallar el espíritu profético o el ministerio profético o la voz profética. Y eso, espíritu de Jezabel actúa mucho en base a la religión y al legalismo. O sea que alguien puede ser un líder, un ministro, pero si es legalista y religioso, es una presa fácil para ser controlado o utilizado por el espíritu de Jezabel y de una manera supuestamente buena, con buena intención, estar apagando la unción profética, callando la unción profética o callando la voz profética. Y puede ser un ministro, no tiene que ser una persona del mundo, ¿verdad? Vamos a ver en la transfiguración. Por esto, ahora va a entender por qué en el principio le puse en una cajita cuando dice acordaos de la ley de Moisés y luego cuando dice yo envío el espíritu de Elías. Mateo 17:11, la transfiguración que se llevó a cabo en el Monte Carmelo. Recuerda cuando Jesús llamó a Pedro, Juan y Santiago para ir con él al monte. Les recuerdo que Jesús tenía 3 círculos de personas, ¿verdad? Tenía los 70, a los cuales envió a sanar, a limpiar leprosos y a predicar. Tenía los 12, a los cuales discipuló. Y tenía los 3, que eran su círculo más íntimo: Pedro, Juan y Santiago. A estos les declaraba todas las cosas, con estos platicaba los secretos más íntimos. Y entonces se fue con ellos al Monte Carmelo, al Monte de la Transfiguración. Ellos eran amigos de Jesús. ¿Cuántos quieren ser amigos del Señor?
Muchos queremos ser siervos, pero es mejor ser amigos que ser siervos, porque a los siervos no les declara todas las cosas, solo les da órdenes, pero a los amigos les cuenta los secretos. Qué bueno ser amigos del Señor, ¿verdad? Bueno, pero yo creo que nadie llega a ser amigo si antes no ha sido siervo. Así es que primero hay que ser siervo para llegar a ser amigo. Entonces, Mateo 17:11, Moisés y Elías aparecen junto a Jesús en el Monte Carmelo. Recuerda cuando dice que vino como un resplandor y las vestiduras de Jesús se miraban relucientes y de pronto aparecieron junto a él Moisés y Elías también allí transfigurados. Tengan mucho cuidado que nadie le vaya a decir que es que estaban reencarnados, no, era una proyección, una transfiguración. Y Malaquías 4:4-5, hay una conexión entre la ley de Moisés y el espíritu de Elías, ¿cierto? Porque usted se pregunta, ¿y por qué precisamente Moisés y Elías? ¿Por qué no apareció David? ¿Por qué no apareció Samuel? ¿Por qué tenían que ser Moisés y Elías? Si nosotros vemos toda la escritura y llegamos a Apocalipsis, vemos cuando se habla de los dos testigos en las plazas. Habla de nuevo de Moisés y Elías. No lo dice con el nombre, pero todas sus características son Moisés y Elías. Porque Moisés y Elías representan la ley y los profetas. Y Jesús vino a cumplir la ley y lo que dijeron los profetas. En él estaban conjugados la ley y los profetas. La ley y los profetas, la demanda de la ley y la demanda de los profetas, ningún hombre lo puede cumplir si no es por el Espíritu Santo. Entonces Jesús lo cumplió por la gracia y la unción del Espíritu Santo. Entonces en él se conjuga. Por eso le aparecen ahí Moisés y Elías. Entonces hay una conexión. Malaquías 4:4-5, la ley de Moisés fundamenta la restauración. Pero el espíritu de Elías reconcilia dos generaciones. O sea, la restauración está fundamentada en la ley. Es decir, que la restauración del espíritu nos capacita para cumplir la ley, no en nuestra fuerza, sino el Espíritu Santo en nosotros. Y el espíritu profético siempre nos lleva a la reconciliación. El espíritu profético siempre nos lleva a volver el corazón a los padres y a los hijos. O sea que el espíritu profético viene para conjugar y reconciliar las generaciones una con otra, para quitar la brecha generacional que hay entre padres e hijos, abuelos y nietos, etcétera. Porque el espíritu profético lo que hace es volver el corazón de los padres a los hijos. Muchas veces usted escucha a los jóvenes que no tienen al Señor, ¿verdad? Y algunos aún conociendo al Señor, dice, es que mi papá no me entiende, es que mi mamá es muy exigente, es que no sabe, es que ya vos estás vieja, ya estás obsoleta, no entendés las cosas de ahora. Pero cuando usted mira un joven, una joven en el Señor, en el Espíritu, no existen esas brechas, no existen esas divisiones, porque el Espíritu Santo viene para reconciliar y para entendernos en el Señor. Tenemos aquí un paralelismo entre Moisés y Elías. Dios se reveló a Moisés en Horeb, en la zarza y en la nube. Pero Dios se reveló también a Elías en Horeb, en el silbo apacible. Moisés recibió la ley y los mandamientos en el Sinaí. Elías recibió instrucciones de Dios en el Sinaí. Dios se manifestó a Moisés con fuego en la zarza. Dios respondió a Elías con fuego. Moisés tuvo como discípulo o en quien prolongara su ministerio en Josué, y hubo el cruce milagroso del mar, en el caso de Moisés el mar Rojo y en el caso de Josué el río Jordán. Ahora la relación entre Elías con su discípulo Eliseo, el cruce milagroso del río Jordán. O sea que ambos, tanto Moisés como Elías, se reprodujeron en un discípulo, en un hijo espiritual, y ambos tuvieron este paralelismo. Moisés confrontó a Faraón, Elías confrontó a los profetas de Baal, que Faraón era también representante de Baal, ¿verdad? Hubo un misterio acerca de la muerte de Moisés. Recuerda que no se sabe dónde quedó su cuerpo. Y hubo un misterio acerca del traslado de Elías. O sea que ninguno de los dos tuvo entierro, por lo menos no que sabemos, ¿verdad?
Y yo digo que Moisés y Elías se conjugan en la persona de Jesús, porque Moisés y Elías representan la ley y los profetas. Ellos se conjugan en Jesucristo. Moisés libertó al pueblo de la esclavitud de Faraón. Jesús nos libertó de manos de Satanás. Elías volvió a Israel al Padre. Jesús volvió a los hombres al Padre. Él reconcilió toda la humanidad con el Padre. Ya tuvimos una clase donde explicamos y dimos todas las bases bíblicas durante hora y media de por qué Jesús es un profeta o fue un profeta y un profeta restaurador. Aquí les doy unas cuantas citas o versos bíblicos de que Jesús era profeta, pero cuando dimos esa clase del ministerio profético de Jesús, estuvimos viendo cantidad de versos bíblicos en donde se comprueba el ministerio profético de Jesús. No estoy negando la deidad o la divinidad de Jesús. Siempre digo que Jesús era todo Dios y todo hombre, pero como hombre ejerció el ministerio profético. Él era un profeta restaurador. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Esta es una cita más que nos muestra que él era profeta. Jesús volvió a los hombres al Padre, o sea que reconcilió a la humanidad con Dios, por eso él era restaurador. ¿Cuál fue el tipo de restauración que Jesús hizo? No era una restauración natural, material, física. Jesús no estaba interesado en restaurar la sociedad teocrática, no estaba interesado en restaurar la forma natural de gobierno. La restauración de Jesús era más profunda. Cuando los discípulos le preguntan, cuando él está ascendiendo al cielo y le preguntan, ¿restaurarás el gobierno de Israel cuando vengas? Él inmediatamente les responde, no les dice sí restauraré, no restauraré. Él les dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que él los dirige a pensar en términos de que el Espíritu Santo es la fuente de poder y que con el Espíritu Santo todas las cosas serán restauradas, pero que primeramente restaurada la relación con Dios, restaurada la vida espiritual y como una consecuencia vendría una restauración natural. Nosotros no podemos pretender restaurar nuestras ciudades naturalmente, si no es a través de la restauración del Espíritu Santo. Nosotros no podemos pretender cambiar sencillamente estructuras o digamos la educación de la nación o cambiar a la gente de una manera humanista o moralista. Tiene que ser el Espíritu Santo el que produzca el cambio interior para que haya una verdadera restauración y un verdadero, genuino y permanente cambio. Entonces la manera de Jesús restaurar no es la manera como los hombres piensan restaurar. En este tiempo en donde hay está en boga la nueva era, hay un auge tremendo de la nueva era, nosotros escuchamos muchas cosas que parecen de Dios, suenan como de Dios, parecen buenas y la gente las acepta como algo bueno, pero no necesariamente es algo venido de Dios, ni es espiritual, ni es divino. El humanismo está completamente opuesto a lo que es divino y a lo que es espiritual. El humanismo exalta las capacidades naturales, intelectuales del hombre, del ser humano, mientras que el Espíritu Santo exalta la deidad de Dios y la capacidad de Dios. Y usted va a ver un montón de empresas hoy día que le ofrecen a usted la capacidad de hacer dinero, le ofrecen a usted poder ir a pasar unas vacaciones a Hawái, le ofrecen tener una casa nueva, le ofrecen un montón de cosas. ¿Y qué es el eslogan que ellos usan? Tú puedes, tú eres capaz, tú puedes lograrlo, tú. O sea que no están exaltando la capacidad de Dios en nosotros, sino la capacidad humana, el espíritu o la ciencia del bien y del mal, el intelecto, el humanismo. No le están diciendo tú en Cristo todo lo puedes, sino que le están diciendo tú puedes, tú eres capaz, y excluyen a Dios del asunto. De hecho, debemos de tener mucho cuidado porque aún a nivel empresarial, a nivel de ejecución de
de proyectos o de carreras universitarias, todo gira alrededor ahora a la excelencia, a las normas, el ISO 9000, el no sé qué calidad total y cuánta cosa más, pero todo es a niveles humanos, a estándares humanos, a expectativas humanas, pero Dios no está en el asunto. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque poco a poco la nueva era se ha ido infiltrando en nuestra forma de vida y eso lo que está haciendo es levantando el humanismo, la humanidad y bajando la capacidad de Dios. Eso fue lo que quiso hacer Hitler, ¿verdad? Entonces debemos de ser muy, muy sensibles a cuál es la verdadera restauración del Espíritu Santo. Y mucho ojo porque aún en nuestros ministerios cristianos, amados míos, y que conste yo estoy en favor de la sanidad interior, ¿verdad? No me vaya a malinterpretar, pero yo creo en la sanidad interior que opera el Espíritu Santo de Dios. Yo no creo en una sanidad interior con citas y con prácticas y con técnicas y con cuestionarios y que le hacen preguntas y ahora diga, ahora repita, ahora renuncia, ahora no. El Espíritu Santo de Dios es el único que puede sanar las heridas, que puede restaurar nuestro corazón, que puede poner el gozo, el contentamiento del Señor, pero esto no se hace como con una terapia, una psicoterapia, sino que el Espíritu Santo de Dios lo hace a su manera, en su tiempo y como Él quiere. Y Él puede hacerlo en directo, o Él puede hacerlo con intervención de un ministro, de un siervo. Él puede hacerlo como Él quiera, como a Él le da la gana, ¿verdad? Pero muy alejado del humanismo. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado cuando hablamos de restauración y de sanidad y de liberación. Entonces Jesús siempre nos dirige a pensar en el Espíritu Santo. Así es que el Espíritu Santo es quien nos da el poder necesario para la restauración. Por eso dice, y recibiréis poder. Y la razón del poder es primeramente para un cambio interior, para el cambio de adentro. No es poder para hacer un show o para mostrar que tenemos poder, sino que poder de Dios para cambiarnos a nosotros, para hacernos diferentes, para irnos haciendo a la imagen de Cristo, al modelo original. Eso es restauración. La restauración física del reino de Dios está reservada para el último día. Fíjese bien lo que dije, la restauración física del reino de Dios está reservada para el último día. Jesús, proféticamente, Jesús es sacerdote y es rey. Dije proféticamente porque una parte ya se cumplió, pero la otra no. Jesús ya cumplió su sacerdocio, su ministerio como sacerdote, cuando Él, al morir en la cruz, rasgó el velo y entró directamente al trono de la gracia y a través de Él entramos todos nosotros. Él se convierte en el sumo sacerdote que representa a toda la humanidad delante del Padre. Al ser Él un sumo sacerdote, todos aquellos que hemos creído en Él y en quien vive el Espíritu Santo venimos a ser sacerdotes de Él para Dios el Padre, porque Él es el sumo sacerdote. Soy un sacerdote, no es que soy sacerdote porque tengo un ministerio de dar misa o de oficiar algo en el altar, no. Soy sacerdote porque el sumo sacerdote vive en mí. No es que soy sacerdote porque soy pastor o porque soy profeta o porque soy maestro, no. Cada creyente es un sacerdote porque el sumo sacerdote vive en él. No es que unos son sacerdotes y otros no. Todos los recién nacidos, convertidos, nacidos de nuevo, somos sacerdotes. Aún el que reconoció a Jesús ayer, hoy en la mañana, todos. ¿Ah? Así es. Tampoco es que el sacerdote es el papá de la casa, el varón de la casa, y entonces todo el mundo que ore él, porque él es el sacerdote. No, sacerdote no importa si es varón, si es mujer, si es niño o si es anciano, porque el sumo sacerdote vive en usted. Entonces ese es el sacerdocio. Pero Cristo todavía no ha sido coronado como rey. A él, irónicamente, burlonamente, le pusieron allí una tablita que decía INRI, ¿verdad? Rey de los judíos, pero esa era una burla. Él será nombrado rey en el milenio, cuando Él reine sobre toda la tierra y Él pueda juzgar a todos, entonces Él será rey. O sea que la parte del sacerdocio ya se cumplió. Pero Dios vive en eternidad y seguimos diciendo y creyendo, Cristo es sacerdote y es rey.
Y entonces dice que Él nos hizo en su eternidad sacerdotes y reyes para Dios el Padre. Pero la restauración física, o sea, el reinado justo del Mesías, todavía no se ha cumplido, sino hasta el tiempo del milenio, para el último día. O sea que la restauración de todas las cosas va a terminar cuando Cristo venga por segunda vez. No vamos a ver la restauración sin la intervención del Espíritu Santo. Y cuando esté restaurado lo que el Espíritu Santo tiene que restaurar, entonces Jesús vendrá otra vez y entonces se completará la restauración de todas las cosas. Lo dice Hechos 3, ¿verdad? Joel 2, 23 al 25. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Yo quiero que veamos aquí, hay dos conceptos, uno restauración y otro restitución. Restituir es devolver multiplicado. Restaurar es volver al modelo original, o sea, son dos cosas diferentes. Pero aquí vemos restauración y restitución. Entonces, ¿en qué vemos la restauración? En que dice que las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Las eras son los graneros. El trigo, aquí está hablando para Israel en lo natural. Todo lo que se profetiza en lo natural para Israel geográfico es una verdad espiritual para nosotros, que hemos sido injertados en el olivo. Entonces, para ellos está hablando de que los graneros se van a llenar de trigo y que los lagares van a llenarse o a rebosar o sobreabundar de vino y de aceite. Pero para nosotros, en este tiempo, por el Espíritu Santo, lo que representa, nosotros somos los graneros. Nos llenaremos de la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra revelada de Dios. Usted es un granero. Usted tiene que saber y creer que es un granero lleno de la palabra revelada de Dios. Entonces, no puede haber restauración sin que haya un pueblo lleno de la palabra revelada de Dios. Porque Cristo es la palabra. Y para ir al modelo original que es Cristo, tenemos que ser llenos de la palabra. Entonces somos graneros. Un granero nos habla de almacenaje. Eso quiere decir que aun cuando haya escasez y falta de palabra afuera, nosotros la tendremos adentro. No está hablando de que usted se sepa de memoria la Biblia, no. Está hablando de que usted es un recipiente de la palabra viva de Dios y que cuando el Espíritu de Dios le indique, usted va a sacar la palabra y le va a dar un rema a alguien y va a darle una palabra que puede cambiar la vida y el destino de alguien. Está hablando de una dimensión de palabra revelada, almacenada. Pero por supuesto no puede tener palabra almacenada si nunca la ha leído, ¿verdad? Obviamente tiene que leerla, tiene que recibirla, tiene que digerirla, tiene que rumiarla y entonces usted va a ser un almacén de la palabra viva de Dios, de la palabra de vida. Luego nos habla de los lagares que rebosarán de vino y aceite. El vino y el aceite nos habla de muchas cosas. Recuerda cuando el buen samaritano iba y bajó de la cabalgadura y encontró a aquel hombre que estaba tirado ahí junto al camino, que los ladrones lo habían golpeado. ¿Con qué le vendó? ¿Con qué le sanó las heridas y le vendó? Con vino y aceite. Vino y aceite nos hablan de sanidad, nos hablan de restauración, nos hablan de limpieza. El vino lo usaban para las heridas en vez de alcohol en ese tiempo. Y el aceite de oliva que usaban tenía propiedades cicatrizantes. Entonces desinfectaban la herida y luego el aceite servía para que cicatrizara pronto. Eso es en lo natural. Pero en lo espiritual, el vino nos habla del gozo del Espíritu, nos habla del amor de Dios. Y el aceite nos habla de la unción del Espíritu Santo. Entonces está hablando que los lagares, nosotros somos los lagares. Los lagares son los lugares donde llevan las uvas para machacarlas y sacar el vino. Las uvas tienen que ser machacadas para que salga el vino.
La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, es un lagar. Nosotros tenemos que ser machacados para que salga el vino. Y todas las uvitas, una vez que son machacadas, usted no sabe de cuál uva salió ese vino. Salió de todas las que son machacadas, ¿verdad? Entonces es un buen vino. Entonces habla de que seremos llenos, ¿verdad? Los lagares del vino y del aceite, de la unción del Espíritu Santo y del gozo, el contentamiento, el amor de Dios. El vino trae alegría. El vino trae alegría en la casa, en una iglesia local, un cuerpo, una casa donde no hay vino, no hay contentamiento, no hay alegría, sino que hay tristeza y hay amargura. En la casa del Señor siempre tiene que haber vino. A Jesús lo criticaban por ser bebedor de vino. El vino trae alegría, contentamiento. Pero Efesios dice, ¿verdad? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Eso me indica que cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, actuamos como borrachos. Pero no dementes, ¿verdad? Sino con alegría, con libertad, con liberación, nos desinhibimos, hablamos la palabra que hemos de tomar por la llenura del Espíritu, que está por encima de cualquier timidez o de cualquier limitación natural nuestra. Entonces, está hablando de una restauración. Ahora, toda esta restauración, ¿de dónde proviene? De la lluvia, una lluvia temprana y una lluvia tardía sobre la tierra. Para las cosechas siempre hay 2 periodos de lluvia, una primero y otra después. Pero en el plano espiritual, la lluvia temprano fue en Pentecostés. Allí estaban todos profetizando, hablando en otras lenguas y allá hasta el mercado de Jerusalén entendían lo que ellos estaban profetizando y magnificando a Dios. O sea que había vino, estaba la unción, corría el aceite y la gente magnificaba a Dios con la palabra, los rollos de las escrituras, la palabra que era revelada. O sea que estaban llenas las eras de trigo. Esa fue la lluvia temprana. Pero amados míos, falta una lluvia tardía. La lluvia tardía no ha llegado, pero está por venir. Está por venir la lluvia tardía. Y yo creo y yo estoy segura y he recibido de Dios que la lluvia tardía será algo tan impactante que no viene solo para los creyentes, sino que se cumplirá lo que dice, que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. No solo sobre los cristianos, sino sobre toda carne. Eso es poderoso, hermanos amados. Sabe que entonces el que esté en el bar pidiendo un trago, le va a caer el Espíritu Santo, va a ser derramado sobre él y va a empezar a profetizar y va a empezar a hablar en lengua y va a empezar a amar a Dios y a querer de Dios. Y el que esté queriendo pecar no va a poder hacerlo porque el Espíritu Santo va a ser derramado de una manera masiva sobre las ciudades, sobre los lugares. Falta una lluvia tardía y eso va a ser algo impactante y poderoso. Amados míos, la manera como está el mundo caminando, la forma como se ven las cosas, no hay fuerza humana que pueda cambiar y transformar el curso que lleva la humanidad. El único que puede hacerlo es el precioso Espíritu Santo de Dios. Él es el único. Y Dios ama a la humanidad. A nosotros nos toca clamar. Los que ya conocemos la verdad, nos toca clamar, nos toca profetizar, declarar que eso es, que vendrá. No podemos ser incrédulos. Sabe que este es un tiempo en que la misericordia de Dios se verá como nunca antes. Y debemos de creer que el corazón del Padre es un corazón misericordioso. Uno como padre, como madre, y si alguien aquí lo ha experimentado y tiene un hijo o una hija que anda en drogas, que anda en alcohol, que anda en pasos que no son correctos, usted no lo deja de amar porque anda en esos pasos. Usted como padre, como madre, siempre está esperando que habrá un momento en que se va a volver de ese mal camino. Así es nuestro Padre. Si nosotros que somos malos, siempre tenemos esperanza y confianza que nuestros hijos se van a volver, ¿cómo no lo hará nuestro Padre Celestial que creó a toda la humanidad para que le adorara y le alabara? Él no cesa de esperar que habrá un cambio y si es necesario, Él va a derramar a su Espíritu Santo sobre toda carne para recuperar lo que se había perdido, la humanidad que Él creó para que le adorara. Ahora nosotros somos los agentes de cambio, pero no agentes de cambio humanamente, sino que la fe suya va a mover el corazón de Dios.
¿Se acuerda de aquel corito viejo? Fe mueve la mano de Dios. Viejo pero real y efectivo. El corazón de un hijo mueve el corazón del Padre. A nosotros nos toca creer. Yo creo que usted no quiere que se pierda toda esta gente cuando usted va a lugares donde mira, no muy lejos, a la primera calle, 10, 11 de la noche, y mira a todos estos varones vestidos de mujer. Usted no quiere que ellos se pierdan, mucho menos el Padre quiere. Pero nosotros podemos hacer la diferencia si creemos. Tiene que venir la restauración y la restitución. La restitución es que todo aquello que el diablo vino para robar, matar, hurtar, destruir, el Padre lo devolverá multiplicado. Restituir es varias veces más. Él restituye, amados, y Él restituye muy bien. Esto es lo que estábamos hablando, y después de esto, ¿después de cuál esto? De la restauración de la iglesia. Porque la iglesia sí es la que va a tener las eras llenas de trigo, la iglesia es la que va a tener los lagares llenos de vino y de aceite, y después entonces de que venga esa restauración de la iglesia, derramará de su espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, varones y mujeres. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es una promesa que viene con la lluvia tardía. Entonces, como decíamos, Pentecostés marca las primicias del cumplimiento de esta profecía, o sea, la lluvia temprana. Pero falta el cumplimiento de la otra parte. Hechos 3, 18 al 22 dice: pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Por eso vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que les borre sus pecados y el Señor les mande tiempos de alivio, en otros lados dice de refrigerio, enviándoles a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. Aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo hasta que Dios ponga en orden todas las cosas. Yo escogí la versión popular, creo que es, porque es más comprensible. Fíjese que es necesario, dice, que Jesucristo permanezca en el cielo mientras Dios está poniendo en orden todas las cosas a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Como dijo por medio de sus santos profetas que vivieron en los tiempos antiguos. Está hablando de Joel. Moisés anunció a nuestros antepasados: el Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo, obedézcanlo en todo lo que les diga. ¿Quién fue ese profeta del cual Moisés profetizó que iba a salir de en medio de su pueblo y al cual deberíamos obedecer? Jesús, Jesucristo. Entonces, el espíritu de Elías es realmente el espíritu profético, o la expresión profética del Espíritu Santo. Y si toda la iglesia tiene al Espíritu Santo dentro de sí, toda la iglesia debería de operar o funcionar bajo ese espíritu profético, porque dije que el Espíritu Santo es profético en toda su naturaleza. El espíritu de Elías, acompañado de poder, restaura el plan divino. Pablo fue un restaurador. Aunque sabemos que el espíritu de Elías se refería a Juan, y sin embargo cuando se profetiza de Juan en Isaías 41, creo que es, que dice: voz que clama en el desierto, que decía voces, dice que todo monte se ha bajado, todo valle se ha alzado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Eso nos habla de restauración. O sea, lo que Juan declaraba y proclamaba, enderezad calzada al Señor, está hablando de restauración. Estaba anunciando la restauración. Y Pablo fue también un restaurador, porque él hizo volver el corazón de muchos a los padres. Primera de Corintios 2, 4 y 5 dijo Pablo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de
poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Todo hombre, varón o mujer, que predica, que enseña sobre el poder del Espíritu Santo, será un restaurador, porque está proclamando del único que puede realmente cambiar las vidas, cambiar los corazones y volver los corazones al Padre. Si usted quiere ser un restaurador, métase en la revelación del Espíritu Santo, enseñe a otros sobre el Espíritu Santo, predique sobre el Espíritu Santo. No les esté hurgando tanto en los pecados que cometen o en lo mal que hacen, porque cuando el Espíritu Santo los llene, el Espíritu Santo les va a revelar todo el mal que están haciendo, y el Espíritu Santo va a restaurar sus vidas y sus corazones, porque el Espíritu Santo lo primero que hace es que nos enseña a amar a Dios, y cuando amamos a Dios no podemos pecar, porque es por amor a Dios que no pecamos. Es lo único que nos refrena. El temor a Jehová, amor con respeto. Entonces eso hace que no pequemos, porque amamos a Dios, y la única manera de amarle es con el Espíritu Santo vivo en nuestro corazón. No le enseñe a la gente, no le diga a la gente que deje de estar comiendo huesos secos, enséñele un buen bistec. O sea, no le diga a usted que deje de estar haciendo esto o lo otro, no. Enséñele sobre el Espíritu Santo, muéstrele la benevolencia, el amor y la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Bueno, los profetas de hoy día, si sabemos que el Espíritu Santo es eterno, ha sido y será. El Espíritu Santo vive en todos nosotros, los hijos de Dios. El Espíritu Santo también está ungiendo profetas hoy día, y está ungiendo a la iglesia como una comunidad profética. Las características de los antiguos profetas están presentes en los profetas de hoy. Es decir, en el antiguo pacto el Espíritu Santo venía sobre un profeta y lo llenaba o le daba la capacidad para realizar una misión específica. Y había algunos que fueron usados para hablar a reyes, y había otros que fueron usados para profetizar sobre el Mesías, y cada uno tenía una misión particular. Pero hoy día, por cuanto el Espíritu Santo es eterno, y el mismo Espíritu Santo que vino temporalmente sobre algunos profetas, vive y mora ahora dentro de nosotros, los profetas constituidos por Jesús en la ascensión en este tiempo, por el Espíritu Santo que mora en ellos, tienen todas las características que habitaron temporalmente en los profetas del antiguo pacto. Es decir, si Jeremías era un profeta restaurador, ¿verdad?, que había sido llamado para arrancar, destruir, pero también para sembrar, esa característica por el Espíritu Santo está ahora en los profetas de hoy día. Si otro había sido llamado para proclamar la venida del Espíritu Santo, esas características están presentes en los profetas de hoy día por el Espíritu Santo. O sea, todas las características particulares de los profetas del antiguo pacto se fusionan, y a través del Espíritu Santo están presentes todas ellas en los profetas del nuevo pacto. No por características humanas, sino por lo que el Espíritu Santo es en nosotros. Hablando del espíritu de Elías o del espíritu profético hoy día, la función es preparar el camino para la segunda venida del Señor. Así como en Juan el Bautista, el espíritu de Elías vino sobre Juan para preparar la primera venida del Señor. El espíritu profético hoy día sobre la iglesia, o el espíritu de Elías sobre la iglesia, tiene la función de preparar el camino para la segunda venida del Señor a través de la restauración o de ser restauradores. El espíritu profético vuelve a los hombres al Padre. Siempre el espíritu profético correcto lo que hace es volver a los hombres al Padre. El espíritu profético se hará presente a través de muchos miembros del cuerpo. No es único. No es que en una congregación aquí hay un profeta, sino que el espíritu profético opera a través de todo un cuerpo. Entonces, antes del fin, y antes del fin de esta primera parte, y también antes del fin de los tiempos, Dios envía al espíritu de Elías o el espíritu profético,
Dios traerá arrepentimiento y conversión, o sea que los corazones se volverán al Padre. Y el Espíritu Santo operará la restauración para que Jesús sea enviado de nuevo en su segunda venida. Entonces se van a autoevaluar. Vamos a repasar antes de que vayan a tomar café. Alguien que me diga qué es el espíritu de Elías. El espíritu profético. Ok. ¿En quién se manifestó el espíritu de Elías? En Juan el Bautista. Dígalo sin miedo. ¿Qué representa la transfiguración en el Monte Carmelo? La ley y los profetas. De acuerdo a la profecía dada por Malaquías, ¿cree que el espíritu de Elías ha de volver? Sí, antes del fin, antes del día de Jehová grande y terrible. ¿Y en quién va a volver o en quiénes va a volver? No en un hombre, no en un Juan, en un cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo.